Habiendo considerado el trasfondo y la estructura y contenido del Evangelio de Marcos, estamos listos para ver algunos de sus temas principales. La identidad de Jesús como el Mesías o el Cristo es sin duda alguna el tema más difícil que Marcos comunicó en su Evangelio. Marcos quería asegurarse de que sus lectores supieran que Jesús vino verdaderamente a salvarlos de sus pecados. Jesús era el Rey que había conquistado a la muerte. Él era poderoso, temible, imparable y glorioso. Él era el Redentor quien había venido a rescatarlos al traer el reino de Dios a la tierra. Y a pesar del hecho que ellos ya no lo podían ver más, Él seguía en control y había prometido regresar para terminar la salvación que había comenzado. Para nuestro propósito en esta lección, dividiremos el tema del mesianismo de Jesús en dos partes. Primero, consideremos a Jesús como el siervo mesiánico que sufre. Y segundo, veremos su identidad como el rey mesiánico conquistador. Empecemos con el rol de Jesús como el siervo mesiánico que sufre. Nuestra discusión de Jesús como el siervo mesiánico que sufre se dividirá en tres partes. Primero, mencionaremos algunas expectativas de los judíos referentes al Mesías. Segundo, brevemente resaltaremos la naturaleza del ministerio de Jesús como el siervo que sufre. Y tercero, hablaremos de la respuesta apropiada que Marcos quería que sus lectores tuvieran al aspecto mesiánico de Jesús. Primero, veamos las expectativas de los judíos para el Mesías que eran comunes en los tiempos de Jesús. Por cientos de años antes del tiempo de Cristo, la gran mayoría de israelitas vivieron afuera de la tierra prometida. Aquellos que se quedaron padecieron bajo la tiranía de reyes gentiles. Al principio fueron los babilonios, luego los medos y los persas, después los griegos y al final los romanos. Y esta larga historia de sufrimientos llevó a los teólogos judíos a enfatizar las profecías del Antiguo Testamento que Dios eventualmente enviaría un libertador mesiánico a restaurar el reino de Israel. Las esperanzas mesiánicas de los judíos tomaron diferentes formas. Por ejemplo, los celotes creían que Dios quería que Israel trajera el día del Mesías al rebelarse contra las autoridades romanas. Diferentes grupos apocalípticos creían que Dios iba a intervenir sobrenaturalmente para destruir a los enemigos y a restaurar al pueblo. Estaban también los nomistas, quienes como los fariseos creen que Dios no intervendrá hasta que Israel obedezca la ley. Así que, en la época de Jesús, hubo muchas personas que esperaban y anhelaban que viniera su Mesías. Él vino como un siervo humilde que sufre. Las esperanzas mesiánicas judías esperaban un reino inmediato terrenal y político bajo el mando del Mesías, similar al reino que David había tenido varios siglos atrás. Pero Jesús no intentó establecer este tipo de reino durante su ministerio terrenal, y esto causó que mucha gente lo rechazara como el Mesías. Curiosamente, la idea del Mesías como un siervo que sufre no era nueva. El profeta Isaías del Antiguo Testamento había indicado el rol de Mesías, especialmente en Isaías capítulo 53, el cual el Nuevo Testamento frecuentemente lo aplica a Jesús. Se puede decir que si Jesús no hubiera sufrido y servido, entonces no hubiera llenado los requisitos del Antiguo Testamento como Mesías. Por lo tanto, lejos de descalificarlo como el Cristo, el servicio de sufrimiento de Jesús es una prueba de que Él es el Cristo. Pero solo unas cuantas personas discernieron este tema del Antiguo Testamento durante la vida de Jesús. La mayoría estaban tan comprometidos a las especulaciones judías contemporáneas referentes al Mesías que no lo reconocieron cuando vino. Claramente el concepto del Mesías es muy importante en el Antiguo Testamento. El Mesías es el ungido, el Rey ungido. Es interesante preguntarse cómo Cristo ha venido. Si Israel hubiera sido obediente y no hubiera pedido un rey humano, pero lo hicieron. Así que tienen una sucesión de ungidos a quienes no les interesaba su pueblo y que no establecieron la justicia de Dios en el mundo, que eran egoístas. Así que uno descubre
este anhelo en el Antiguo Testamento. ¿Podríamos tener un Mesías que fuera lo que un Mesías debe ser? Así que tenemos esta imagen del rey que vendrá. Pero especialmente en Isaías hay una conexión fascinante entre este rey venidero y el Espíritu Santo. El pueblo del Antiguo Testamento no solo espera un Mesías, también espera que el Espíritu Santo venga y les ayude a obedecer la Torá. Es interesante ver la forma de cómo Isaías en particular se imagina la relación entre el Mesías y el Espíritu. Él estará lleno del Espíritu. Él es ungido por el Espíritu. Él es el que habla por medio del Espíritu. Y por lo tanto, los apóstoles no parecen estar sorprendidos cuando el Jesús resucitado les dice: esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Es como si por fin el Mesías dijo algo que nosotros esperábamos que dijera: voy a poner el Espíritu Santo disponible. Lo que no entendieron fue cuál sería el costo para el Mesías de traer a esta era la justicia de Dios y la era del Espíritu. No relacionaron a Isaías 53 con Isaías 11. No relacionan el hecho de que el Mesías tendría que morir para traer su reino de justicia y paz y la vida del Espíritu. Con estas expectativas de los judíos en mente, vayamos al ministerio de Jesús como siervo que sufre. Jesús fue un Mesías sorprendente porque conquistó al morir. A principios del Evangelio, Marcos reportó los conflictos que eventualmente le llevaron a su crucifixión, y la segunda mitad del Evangelio está dominada primero por el tema del inminente sufrimiento y muerte de Jesús, y después por la consumación de su sufrimiento y muerte. Y paralelamente, al énfasis del sufrimiento de Jesús, hay que hacer hincapié en su servicio. Él sanó y ministró a muchas personas. Dio su vida en rescate para redimir a los pecadores. Obedeció siempre la voluntad de Dios para poder beneficiar al pueblo de Dios. Un lugar donde Marcos fuertemente unió estos temas de sufrimiento y servicio es en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. En este pasaje, Jacobo y Juan le piden a Jesús posiciones de honor en el reino de Jesús. Y los otros 10 discípulos se enojaron con esta aspiración por la gloria. Pero Jesús reprendió a los 12 y los invitó a una vida de servicio y ofreció su propia vida como modelo. El liderazgo de siervos solo requiere que el líder esté activamente involucrado en la vida del ministerio y esté dispuesto, como diría Pablo, a entregarse a sí mismo al servicio de otros, a apoyar a otros y a equipar a otros. Así que el líder no solamente da la orden y dice, ve y haz. Sí, la orden se da, pero el líder guía el camino para lograr las metas y objetivos. Y eso me recuerda a lo que dijo Pablo cuando hablaba de laborar. Él dijo que trabajó más que todos sus colegas en esa área. Y nos da un enorme sentido de lo que significa ser un líder servicial para ponerse al nivel de la gente y ayudarles a soportar la carga y sostenerla redentoramente. Escuchemos la explicación de Jesús para esta clase de liderazgo en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús aclaró que el liderazgo era una forma de servicio a Dios y a los que son guiados. El liderazgo no es una oportunidad para gloriarse. Al contrario, con frecuencia se traduce en sufrimiento para los líderes. De hecho, Jesús sabía que su misión de servir a otros eventualmente lo llevaría a la muerte. Pero esta fue una misión que Él aceptó y ordenó a sus discípulos a aceptarla también. En su Evangelio, Marcos está interesado en que recibamos el mensaje de que Jesús es el siervo sufriente profetizado
en el Antiguo Testamento. En la primera mitad del Evangelio, el rol de Jesús como rey se enfatizó mucho, y en la segunda mitad nos adentramos hacia el sufrimiento y muerte de Jesús. Y el versículo clave es Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese versículo en particular contextualiza que los discípulos son alentados a ser siervos como Él, que Jesús es nuestro modelo, para que no ejerzamos nuestros derechos, sino que los dejemos a un lado por el bien del avance del Evangelio y del reino. Y Marcos nos da un modelo de cómo no deberíamos estar buscando los mejores asientos en el cielo como los discípulos, sino que seguimos el modelo de Cristo, quien, voluntariamente, se sacrificó a sí mismo por el bien de otros. Y ese es el modelo que seguimos. Así que si pensamos cómo se ve la clase de liderazgo de servicio que Jesús solicita, observamos que en los Evangelios Jesús demuestra esa clase de liderazgo. La primera cosa que vemos que Jesús realiza al encontrarse con diferentes personas y necesidades es que Él escucha muy bien. Él se encuentra con ellos donde ellos están. Él pone atención a las necesidades materiales de sus vidas y a sus necesidades emocionales. Él escucha de verdad para ver qué es lo que ellos están diciendo entre líneas, no solamente sus palabras. Así que, por ejemplo, podemos ver en el Evangelio de Marcos el encuentro con el padre cuyo hijo ha estado atormentado por años y años por demonios, tanto que él se corta a sí mismo y siente que no puede tener más esperanza. Él dice, por favor, ayuda a mi falta de fe. Así que en vez de reprenderlo, Jesús le responde y sana a su hijo. Y después observamos la trayectoria del Evangelio. ¿Hacia dónde va Jesús? Jesús va hacia Jerusalén a entregar su vida por sus seguidores, a pagar por sus pecados. Esta expresión de amor sacrificado pone a un lado todo tipo de gloria para sí mismo, en términos de la cultura de esa época, y después entrega su vida por sus seguidores. Así que este es el patrón que Jesús presenta en el Evangelio, de la forma en que se interesa y escucha a la gente que encuentra, y después hacia dónde va. Él va hacia Jerusalén a entregar su vida. Ese es el liderazgo de servicio. Con las expectativas mesiánicas judías y el ministerio de Jesús en mente, consideremos las respuestas que Marcos quería que sus lectores tuvieran sobre el aspecto de la identidad de Jesús como el Cristo. Jesús enseñó que sus seguidores sufrirían, que enfrentarían resistencia en la sociedad, que tendrán conflictos familiares, que serán tentados y maltratados por fuerzas demoníacas, serán perseguidos y algunos incluso asesinados. Sin embargo, les pidió lealtad y perseverancia. Escuchemos cómo Jesús resumió esta idea en Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Aquí, Jesús se refirió a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, para hacer énfasis en la totalidad de las demandas de Dios en las vidas de su pueblo. Debemos estar totalmente dedicados a Dios en cada aspecto de nuestro ser y nuestras vidas. Seguir a Jesús involucra sacrificio y sufrimiento, pero Él sigue pidiendo que nos dediquemos completamente a Él y que estemos dispuestos a vivir de formas que el mundo rechaza por el bien del reino. Como un ejemplo, consideremos la historia del joven rico en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31. Él se acercó a Jesús preguntándole qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo que vendiera todas sus posesiones y se las diera a los pobres. Pero las demandas de Jesús eran mayores de las que el joven rico podía llevar, así que se retiró triste. Jesús le dijo a sus discípulos que esto no los debería sorprender, porque era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de Dios. Continuó diciendo que sus seguidores deberían de estar dispuestos a dejar a su familia, casas y posesiones.
deberían estar dispuestos a ser perseguidos. Deberían de estar dispuestos a ser martirizados por su nombre. Como Jesús había dicho en Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. De una o de otra forma, cada cristiano tiene una cruz. Pero por la gloria y bendición de la salvación, vale la pena el sacrificio. Porque por un lado Jesús dijo, toma tu cruz, pero están esos momentos en la vida de Pedro donde él ve su mano y ve una espada. Él cortó la oreja del sacerdote. Este ha sido el dilema de la iglesia por siglos. ¿La espada o la cruz? ¿Seguimos el camino de la ingenuidad o de los métodos humanos o de la sabiduría humana? ¿O nos suicidamos negándonos a nosotros mismos y a seguir a Jesús? Y Jesús expresó claramente que la gloria, el tipo de gloria que Dios ofrece por medio de su Hijo, solamente se puede encontrar por medio de la cruz, siguiendo el camino de Jesús. Así que la pregunta no es, ¿cuánto podemos comprometer? ¿Qué podemos comprometer? Sino, ¿seguiremos a Jesús? Y cuando la gente se compromete a ese propósito, cuando entienden que el camino a Jesús es el camino de la cruz, y que seguirlo significa morir a uno mismo y vivir para Él, entonces estas preguntas de comprometerse o no comprometerse, unidad y no unidad, se tienden a resolver siempre cuando nos enfocamos en la naturaleza con forma de cruz de la vida cristiana. El discipulado es un camino difícil. De hecho, según Jesús, entrar en el reino de Dios es imposible cuando confiamos en nuestro propio poder para hacerlo. Pero escuchemos cómo Jesús alentó a sus discípulos en Marcos capítulo 10, versículo 27. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nosotros no tenemos el poder para obedecer a Jesús de la forma radical que Él demanda, pero Dios sí, y Él usa ese poder dentro de nosotros para asegurarse que entremos en su reino. Una de las peores cosas que podemos hacer es buscar crecer en Cristo, ser santificados y crecer en santidad y justicia separadamente del poder del Espíritu. Esto no agrada a Dios. Esto es no depender en el Dios que nos salvó para después santificarnos. El trabajo del Espíritu, el poder del Espíritu es esencial para cualquier cosa buena que sale de nosotros, para el crecimiento en nuestras vidas. Lo increíble es que como Jesús es nuestro ejemplo, es eso lo que vemos exactamente en su vida. El Espíritu Santo viene y trabaja en la vida de Cristo, dándole poder y guiándolo, ungiéndolo en su bautismo, en el principio de su ministerio, aún antes de eso haciendo que se diera la concepción virginal, donde tenemos a Dios haciéndose hombre. Vemos que el Espíritu lo guía al desierto para ser tentado. El Espíritu viene y lo ministra. El Espíritu es la obra de poder en la vida de Cristo. Si es así, es sin duda lo que dará poder a la vida de los seguidores de Cristo. Marcos quería que su audiencia original en Roma supiera que su sufrimiento y persecución era una señal de que eran verdaderos seguidores de Cristo. Era parte del plan de Jesús para su reino, y Marcos quiso que sus lectores fueran animados por este hecho. Quería que tuvieran confianza que Dios les daría poder para perseverar en medio de sus dificultades, así como Él lo había hecho con Jesús, para que ellos pudieran enfrentar sus sufrimientos con ánimo y esperanza. Jesús sigue trayendo lentamente su reino. Sigue usando el sufrimiento de su pueblo para alcanzar su fin, y Él continúa capacitándonos para perseverar. El sufrir por la causa de Jesús y su reino no nos debería desanimar, nos debería confortar e inspirar. Sufrimos porque somos sus siervos, y estamos confiados que un día nuestro sufrimiento será premiado con más bendiciones de las que comprendemos, bendiciones que reponen las dificultades que hemos resistido. El segundo aspecto de la identidad de Jesús que vamos a considerar es su rol como el rey conquistador que trae el reino de Dios a la tierra.
El Antiguo Testamento dejó claro que el Mesías sería un descendiente del rey David y que su trabajo sería restaurar la gloria del trono de David y reinar sobre Israel para siempre. Vemos estas profecías en lugares como Salmos 89, 110 y 132, y confirmadas en Marcos capítulo 12, versículo 35. Así que, siempre cuando Jesús fue identificado como el Cristo o el Mesías, su estatus real también fue confirmado. Por ejemplo, por esto es llamado Hijo de David en Marcos capítulo 10, versículos 47 y 48. Y el mismo Jesús abiertamente dijo ser el rey mesiánico en Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62, cuando fue juzgado en el Sanedrín. Y en Marcos capítulo 15, versículo 2, cuando fue juzgado por Pilato. Consideraremos tres aspectos del rol de Jesús como el rey conquistador en los que Marcos hizo énfasis. Vamos a considerar el hecho de que Jesús proclamó su reino. Veremos que Él demostró su poder y autoridad. Y observaremos que Él conquistó a sus enemigos. Comencemos con el hecho de que Jesús proclamó su reino. Recordemos la forma en que Marcos resumió el ministerio del Evangelio de Jesús en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, donde él dio este relato. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El propósito central del ministerio de predicación de Jesús era proclamar el Evangelio o las buenas nuevas que el reino de Dios está cerca y que sus bendiciones se ofrecen a todos aquellos que se arrepienten y creen. Jesús también proclamó su reino al enseñar sus secretos a los discípulos. De hecho, esta es la razón por la cual a menudo enseñaba en parábolas, para revelar los secretos del reino a los escogidos mientras los oculta de los que no son. Escuchemos lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y por supuesto, con frecuencia, Jesús describió el reino de Dios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, identificó a los que entrarían al reino de Dios con facilidad, como los niños, y a los que podrían entrar con gran dificultad, como los ricos. El segundo aspecto del rol de Jesús como rey conquistador que mencionaremos será que demostró su poder y autoridad como la cabeza del reino de Dios en la tierra. Jesús demostró su poder de rey y autoridad principalmente por medio de sus milagros. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 41, dice que la creación obedeció sus órdenes y que los demonios frecuentemente lo reconocían como el Hijo de Dios, como lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 24, capítulo 3, versículo 11 y capítulo 5, versículo 7. La habilidad de Jesús de hacer su voluntad sobre la naturaleza y los demonios fue una fuerte demostración de que Él había venido para traer el reino de Dios a la tierra. Y lo mismo es verdad sobre sus curaciones milagrosas. Las bendiciones del reino incluyen vida y salud. Así que, cuando Jesús sanó a la gente, les estaba repartiendo bendiciones del reino, de acuerdo a sus privilegios reales. Jesús hizo milagros probablemente por lo menos por tres razones. Uno, Él quiere mostrar su compasión. La compasión de Dios hacia la gente que sufre. Él sana a gente porque lo mueve la compasión, la lástima que siente por ellos. Quiere llenar sus necesidades. Pero al hacer eso, también está diciendo la verdad de quién es Él, que Él es el Mesías y que Él está trayendo la salvación del reino. Así que los milagros son señales de su identidad. Simplemente no señala que Él es Dios y que Él puede hacer estas cosas, sino que advierte que Él es el Mesías. Así que la tercera razón es que los milagros indican que la salvación mesiánica ha venido.
La era prometida por Dios ha irrumpido en la historia y ahora estamos devolviendo o deshaciendo la maldición que trae enfermedades, por lo que Él está sanando a la gente. Inclusive, cuando la comida y la bebida es restringida, Él provee comida y vino en abundancia. Así que los milagros están provocando los cambios de Dios en la historia, porque Él es el Mesías y esa es su misión, traer esto a nuestras vidas. Además de hacer milagros, Jesús también demostró su poder y autoridad real de otras formas. Por ejemplo, en Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20, Jesús osadamente llamó a sus discípulos a dejar sus casas, familias y negocios para seguirlo. Él no solamente dio sugerencias sabias, Él exigió un cambio de vida como respuesta. De hecho, esta es la misma orden que Él le da a todo aquel que escucha el Evangelio, y Él sigue esperando la misma respuesta. Cada ser humano está obligado a obedecer a Jesús, a comprometer sus vidas a Él y a seguirle a donde sea que nos dirija. Probablemente el ejemplo más memorable de la autoridad de Jesús es cuando le perdonó los pecados al paralítico en Marcos capítulo 2, versículos 3 al 12. Jesús y todos los demás sabían que solo Dios puede perdonar los pecados. Pero increíblemente, Jesús no le dijo a este hombre que buscara el perdón de Dios. Él con autoridad le perdonó los pecados. Como resultado, esta declaración no solo era la garantía del perdón para el hombre, sino también de la autoridad real de Jesús. Al perdonar los pecados de este hombre, Jesús demostró que él tenía autoridad divina para administrar justicia dentro del reino de Dios. Y al sanar al hombre inmediatamente después de perdonar sus pecados, Jesús probó que su mensaje verdaderamente venía de Dios. Y por supuesto, la autoridad de Jesús para perdonar los pecados es una de las más grandes razones para que le sigamos. A través de Él, nuestros pecados pueden ser perdonados para que podamos reconciliarnos con Dios. En vez de ser enemigos, podemos ser ciudadanos leales de su reino, con todas las bendiciones eternas que éste conlleva. El tercer aspecto del rol de Jesús como el rey conquistador que vamos a mencionar es que Él conquistó a sus enemigos. Jesús tuvo muchos enemigos durante su vida. Los líderes judíos que se oponían a Él, los no creyentes que lo rechazaban, los demonios que expulsó y otros enemigos. Y en cada caso, cuando se enfrentó contra sus enemigos, Él ganó. Derrotó argumentos, evitó planes, liberó a la gente de su opresión. Inclusive, usó los planes de otros para lograr sus propios propósitos. Les permitió que lo crucificaran en la cruz para pagar por nuestros pecados. Todas estas victorias probaron que Jesús realmente era el Mesías, el rey davídico que había venido a traer el reino de Dios a la tierra. Los demonios frecuentemente son un grupo de enemigos que Marcos menciona. De hecho, Marcos pone más énfasis en el poder de Jesús sobre las fuerzas demoníacas y satánicas que cualquier otro escritor de los evangelios. Marcos enfocó la atención de sus lectores al control de Jesús sobre los demonios. Para Marcos, este conflicto entre Jesús y los demonios era la evidencia de que Jesús había traído el reino de Dios. La presencia del reino no implicaba una vida pacífica sin problemas. Por el contrario, implicaba que el reino de Jesús había venido a pelear en contra y a derrotar eventualmente todos los poderes demoníacos del reino del mal. Para los cristianos de Roma, esto significó que sus sufrimientos eran parte de una guerra espiritual más grande, y aunque podían ser oprimidos y perseguidos por un tiempo, ellos continuaban en el lado ganador, y un día tendrían la victoria completa. Y esto mismo ocurre para nosotros hoy. Pero tan sorprendente como fue el poder de Jesús sobre los demonios, su victoria más grande fue sobre la muerte misma, a lo que Pablo lo llamó postrer enemigo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 26. Como hemos visto, antes de que Jesús muriera, Él explicó repetidamente a sus discípulos que su muerte era el camino a su victoria. La muerte era un enemigo, pero Jesús conquistaría y usaría este enemigo para sus propios propósitos. Como un ejemplo, escuchemos cómo Jesús tranquilizó a sus discípulos durante la última cena en Marcos capítulo 14, versículos 24 y 25. Esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Como un tierno pastor. Jesús prometió que lejos de ser un motivo de desaliento, su muerte sería la victoria del pacto de Dios sobre el pecado y sus consecuencias. Jesús también prometió que esta no era la última cena que compartiría con sus discípulos. Después de todas las terribles cosas que estaban a punto de pasar, su arresto, juicios, sufrimiento y muerte, Él participaría otra vez con ellos cuando su reino fuera consumado en toda su gloria. Desde los lectores originales de Marcos en el mundo antiguo hasta la Iglesia a través de los siglos, las celebraciones de la última cena del Señor nos recuerdan que la victoria de Cristo eventualmente vencerá todos nuestros sufrimientos. Un día seremos recompensados celebrando una cena de victoria con Jesús mismo. En su crucifixión, muerte y sepultura, Jesús permitió que la muerte tuviera poder sobre él por un tiempo, para podernos redimir del pecado. Pero él no se quedó sometido a ese poder. En su resurrección, conquistó hasta la muerte, probando más allá de toda duda que Él es el Cristo, el Rey mesiánico que Dios ha enviado para restaurar su reino en la tierra. Pero si Jesús vino para ser el Rey, ¿significa que fracasó? Esta pregunta debe de haber perturbado a la perseguida audiencia de Marcos, al igual que ha preocupado a muchos cristianos de todos los tiempos. Después de todo, no vemos a Jesús reinando en la tierra actualmente. No parece que llevó a cabo todo lo que el Rey mesiánico debería haber logrado. En el Evangelio de Marcos, en su primera mitad, el reinado de Jesús se enfatiza fuertemente. Jesús demuestra que Él tiene poder sobre la enfermedad, demuestra que Él tiene poderes sobrenaturales, demuestra que puede reunir a un séquito a su alrededor, y todas las cosas que esperaríamos que un Dios Rey hiciera entre nosotros. Pero la sorpresa que los discípulos encuentran difícil de procesar, particularmente en el Evangelio de Marcos, es cuando Jesús anuncia o afirma que Él es Rey, porque sus mentes están lentamente entendiendo y Él continúa diciendo que será rechazado, que sufrirá y que morirá. Y en el principio, yo creo, encontraron muy difícil poder entender la idea de que el Rey debería de venir de entre ellos como el que sirve. Pero, con el beneficio de la retrospectiva, mirando hacia atrás, en las predicciones de la venida del Rey, podemos juntar pasajes como Isaías 53 que hablan acerca de un Rey que viene, pero que también sufrirá y morirá. Y Jesús creía que Él estaba haciendo eso para pagar el precio de la salvación por el pecado de la humanidad, y que en la cruz Él dejaría a un lado su majestad con el fin de expiar los pecados de la humanidad. Pero incluso ese no es el final de la historia, ya que entonces Cristo resucitó de entre los muertos y fue exaltado al cielo y ahora ocupa el lugar como Rey sobre toda la creación, y Él regresará como juez de los vivos y los muertos. Jesús no era el tipo de Mesías que la mayoría de las personas esperaban en el primer siglo, y no es el tipo de Mesías que la mayoría de las personas quieren el día de hoy. Él vivió una vida de sufrimiento y servicio, y llamó a las personas de su reino a hacer lo mismo. En las parábolas del sembrador y de la semilla de mostaza, en Marcos capítulo 4, Jesús enseñó que sus seguidores serían perseguidos y que parecería como que su reino sería derrotado. Pero Él también enseñó que en algunas personas la palabra del reino se arraiga y da fruto. Ellos aceptan el reino de Dios en la obediencia, siguen a Jesús y agrandan el reino de Dios. El reino está encubierto temporalmente, crece lentamente e incluso sufre, pero finalmente el reino de Dios vendrá en todo su esplendor. Como dijo Jesús en Marcos capítulo 4, versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. El mensaje de Marcos, tanto para su audiencia original como para nosotros, es evidente. El reino de Dios crece misteriosamente, luchando contra la persecución, el sufrimiento y los enemigos. Pero también crece con certeza, conforme al tiempo de Dios. El reino de Dios y el ministerio de Jesús no se pueden detener. Un día, Jesús regresará a terminar lo que empezó, y al final
derrotará completamente a todos sus enemigos, y nosotros mismos seremos glorificados, ingresando al estado final de una vida eterna que nunca terminará. En ese tiempo no quedará ninguna profecía del Antiguo Testamento sin cumplir. Él lo habrá cumplido todo. En esta lección, hemos considerado el trasfondo del Evangelio de Marcos en términos de autoría, su audiencia original y la ocasión de su escritura. También hemos explorado la estructura y contenido de su Evangelio. Y nos hemos enfocado en dos de sus temas principales: la identidad de Jesús como el siervo que sufre y el rey conquistador. Si leemos este Evangelio con estas ideas en mente, descubrimos que entendemos a Marcos con más detalle y que haremos mejores aplicaciones a nuestras propias vidas en el mundo moderno. El Evangelio de Marcos resalta aspectos del carácter y del ministerio de Jesús que no son siempre enfatizados en otros evangelios. Nos muestra a Jesús como un activo y poderoso maestro de sus alrededores. Pero también nos muestra que aún en su poder, Jesús voluntariamente tomó el papel de un siervo que sufre. Y Marcos nos llama a una variedad de respuestas al ejemplo de nuestro Señor. Él quiere que caigamos a los pies de Jesús con admiración, que lo escuchemos en silencio y que respondamos a sus palabras con una obediencia radical. Él quiere que estemos dispuestos a sufrir por el reino de Dios, tal y como lo hizo Jesús. Y quiere que estemos animados, sabiendo que cuando Jesús conquistó a sus enemigos por medio de la cruz, también aseguró la victoria para nosotros. Y es en esa esperanza que perseveramos hasta el día que Jesús regrese con gloria para darnos la victoria en la consumación de su reino.